Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a leer y comentar con Ana Pilar este texto que tenemos aquí delante con ese apocalipsis entre comillas y la conciencia para sentir un poco esas cosas y hacernos amigos de los miedos quizás. ¿Qué tal, Ana Pilar, desde Patagonia? ¿Cómo andamos? Esperando el tsunami, ¿no? Hola, buenas tardes, Iván y gente. Esperando el tsunami, por eso está bien esta cuestión de ver el apocalipsis, entonces ya entro con conocimiento. Claro, por si acaso, nunca se sabe. Totalmente. No estamos diciendo ni que sí ni que no, ni que estemos en el apocalipsis, ni que sí, ni sabemos lo que es. Ahora lo vamos a mirar. Después de leer y comentar vamos a echar un vistazo quizá a la Wikipedia. Tengo ahí preparada la versión de la Biblia, del Apocalipsis, que lo llaman la revelación en inglés. Suena... Apocalipsis creo que significa simplemente eso, revelación. Sí. Más o menos, ¿no? Yo es la primera vez que me arriesgo a compartir y leer algo del apocalipsis porque siempre tuve mucho miedo, quiero que lo sepas. Eso te iba a preguntar, porque tú tuviste catequesis en la escuela. Sí. Tuve catequesis, hice todos los niveles, bautismo, comunión, confirmación, retiros de silencio, y el apocalipsis era como que te portabas mal, seguís pecando así y vas a terminar sin entender lo que pasa, pero vas a terminar. Y Sí. bueno, y fue en el infierno, básicamente. Sí, y ahora con los talleres que hemos visto de la ley de atracción, causa-efecto, el miedo, la ira, estamos más que sensibilizados a lo que significa realmente que no es un castigo, ¿no? Sino que es el activar de las leyes ante una masa de mucha gente que no quiere mirar sus miedos. Y el Apocalipsis, nuestra interpretación, pues va a ser esa, ¿no? Nada más que hemos visto que Jesús parece estar aquí y el Apocalipsis habla de una vuelta de Jesús. Creo que eso no lo tengo muy detectado. No sé muy bien dónde habla de eso. Y fíjate que ahora sabemos que en realidad lo que las mentes a las que se les revelan las cosas lo traducen a veces en sus categorías. Y si hablan de castigo, pues hablan de castigo, pero en realidad quieren decir compensación, karma y esas cosas, ¿no? Sí. Es que siempre durante mucho tiempo se asoció al karma como que a lo malo, ¿sí? Sí. Hablaba de karma y era algo malo siempre. Sí, creo que el hecho de compartir todas estas traducciones que has hecho hace que uno, como que se tranquilice en esta cuestión del miedo al apocalipsis, ¿no? Y saber que uno es partícipe activo en esas circunstancias. Sí, de lo que está pasando en el mundo. Tenemos ahí nuestro pedazo de miedo que protegemos y de pena y de todo eso que protegemos, todas las emociones en desarmonía que colectivamente e individualmente crean nuestra atracción. Es fuerte, claro. Ese es el aspecto negativo de la compensación, pero no es negativo en el fondo para Dios porque las leyes son todas amorosas, que es lo jorobado, ¿no? Eso es lo que vamos sintiendo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues vamos tranquilamente leyendo y comentando lo que surja. Tú me paras, yo me pararé mucho, creo. El otro día también casualmente grabamos una llamada nosotros dos, también, y empezando los vídeos sobre la conciencia, aunque ya están ahí todos los esquemas y traducidos y en el apartado correspondiente, y también los tres audios de esos esquemas que hice hace tiempo y que estuvieron muy bien hacerlos y encontrar eso, la verdad. Y el tema de la conciencia, pues ahí en esa llamada estuvo bastante bien, ¿verdad? Sí, sí. Ahí
Sí. Curioso. Y digo, no, que que es fantástico tener esta posibilidad. No encontré alguien que esté haciendo el laburo o algo parecido, así que es muy meritorio suponiendo que alguien más que nosotros accede a esto, pero veo que hay otra gente que lee o por lo menos hace una incursión por tus publicaciones, Iván. Bueno, vamos allá. Aquí empiezo diciendo, es curioso que sea tan claro que la gente sintamos el alma tan fácilmente. O sea, porque esto lo pongo así como una exclamación muy grande, porque en realidad fíjate qué fácil es sentir el alma. O sea, cuando sentimos que matar a la gente es algo degradante para nosotros, aunque solo sea por egoísmo, ¿me entiendes? O sea, lógicamente matar a alguien es degradante para esa persona a la que matamos, ¿no? Pero que el hecho de sentirlo, sentimos la verdad de Dios sobre, por ejemplo, matar a otro humano. O sea, la verdad absoluta de que hacer eso degrada nuestra alma. Aunque no lo sepamos decir así, aunque no lo sepamos decir así, ni lo queramos decir así. Fíjate que, bueno, este párrafo, la verdad es que ahora que lo pienso es un poco bestia, ¿no? Porque no estoy diciendo que, lógicamente, matar a otra persona es en sí algo degradante para la otra persona, ¿no? Pero se sobreentiende. ¿Qué te parece este comienzo? Está bien porque hay veces que uno piensa esto en la cuestión de lo obvio, pero es necesario decirlo, ponerlo en palabras, porque hasta que al menos yo no lo leo, nunca pensé en el matado. Y esta cuestión de degradar nuestra alma, ¿sí? Sí, Ponerlo en palabras porque, insisto, en como que uno empieza digamos, a querer sostener la fachada buscando responsables, esto que la culpa tuvo el otro, no, degradaste tu alma, listo, ¿sí? claro, y Por ahí eso es una verdad, fíjate, y por eso es que desde el principio, si recuerdas, Miller dibuja el alma de forma tan, o sea, Jesús en la versión Miller, increíble que nos ha aclarado tantas cosas, era muy simple lo que empieza a hacer, que es, oye, que sois el alma, y la dibuja, y la llena de lo que tiene, emociones erradas, pero es el yo real, y también pues todos los dones de Dios, ¿no? Pero es que sí, empezar por ahí, fíjate qué simple es y qué revolucionario, es que es muy fuerte. sí, es muy fuerte. Y algo que quiero compartir con vos y con la gente también, con esto de empezar a conocer. Yo al menos hace un año quizás que estoy en esta tarea de leer, ver, comparar, charlar, estar. Recién ayer, escuchando uno de tus audios de iVoox, llegaba a esto. Todos somos un alma, todos somos un alma. Y estemos pasando por el nivel evolutivo, conciencia, todos somos un alma. Y yo decía, ¡ah! Claro, Todos, sin excepción, lo quieras ver o no. ese es la única cosa que justifica el anhelo de igualdad. Todo lo demás es muy, muy distorsionador. Cuando queremos que los demás sean iguales, pero no sintiendo nuestra alma y la de los otros, la liamos muy fácilmente, porque imponemos a la gente la igualdad y cosas así, de forma Sí, material, espiritual, no sé sí, qué. Pero fíjate, como el alma es lo que engloba tanto el cuerpo espiritual y el físico, actuar es lógico entonces, ¿no? Que actuar sin tener en cuenta el alma, entonces por defecto, como todos estamos tan heridos,
vamos a actuar, sea como sea, aunque tengamos buenas intenciones, vamos a actuar degradantemente, ¿no? Sí, así es. Qué fácil y qué profundo a la vez, ¿no? Claro, por eso uno dice, es tan simple, sí, pero que uno lo pueda comprender, pareciera que no fuera tan simple. Mm. Entonces, fíjate cómo seguimos aquí. Todo el mundo sabe lo que es la conciencia. O sea, podemos hacernos los tontos, que es lo que nos hemos hecho toda la vida un poco, pero en realidad el toque del alma, por así decirlo, lo tenemos muy claro, en tanto que es muy fácil que sintamos que, entre comillas, no debemos hacer por nuestro bien, aunque solo sea por nuestro bien, por ejemplo, una burrada como esta, ¿no? De matar a alguien. Entonces, todo el mundo sabe que es. Y bueno, tú me vas interrumpiendo, por ahora voy a seguir un poquito más, pero parece que casi nadie habla mucho de ello, ¿no? Fíjate que es lo que nos ha sensibilizado Miller a que en realidad es lo más importante, porque el alma gobierna el entorno colectiva e individualmente, tiene ese poder tan extraño. Y claro, nadie hablamos mucho de ello porque nadie queremos sentir, ¿no? Tenemos esos grandes miedos que nos contaba hace poco Jesús en el taller. No Sí, queremos sentir mucho las heridas emocionales, ¿no? Siempre adormecidos, lo agradable primero, y en eso, meto aquí ya este dato, en eso nos han servido tan adictivamente muchos espíritus para no traspasar los miedos, ¿no? Que están en muchas espiritualidades. Y yo creo que tú ya, esto que sería una verdad para mí ya total, yo creo que tú también la has visto desde hace tiempo, has intuido también, has sentido que este tema de la acción en muchos talleres que puedes haber asistido, talleres de espiritualidad o no sé qué, la acción de los espíritus al final está ahí y es adictiva en las heridas, ¿no? Es para no sentirlas. sí, ahora me doy cuenta con personas que tienen prácticas así en esto del no sentir, del no llorar, de todo está bien. Ayer cuando compartía con una persona que me sacaron la mitad del yeso, Sí. el brazo que tenía enyesado de la mano hasta el brazo, ahora solo tengo la mano y el antebrazo, y le decía yo, qué maravilloso esto que pasa, que en el cuerpo se va regenerando sin uno solamente teniendo quieto. Y decía, me da ganas de llorar. No, no llore, ¿viste? Ah, Esa es la primera respuesta. No, no y llore, no y llore, eso era una ¿viste? persona, pero era una amiga o amigo que sigue alguna espiritualidad o algo así. Claro, que está un poco con esto, el curso y otra gente que difunde lo que llaman el curso de milagros Vale, o sí. sí, tipo a maestros, ¿no? O sea que está Eh, con eso y fíjate cómo lo de eso nos había metido, fuera o no fuera la intención del curso de milagros, que bueno, pues por las cosas tal como las dice, realmente las dice de manera que los espíritus pueden hacer ahí mucha presa, porque al no hablar nada de arrepentimiento, por ejemplo, como nos lo ha dejado claro Miller, que nos ha tocado mucho, pues el curso, lo haya hecho quien lo haya hecho, que no parece que haya sido Jesús, el curso de milagros. De hecho, Miller se atreve a decir que en uno de los talleres, que por cierto lo tengo que buscar otra vez, que lo vi hace meses al principio de encontrar esto, en uno de ellos el curso de milagros sí que no dice que lo haya dado él, a la contra de lo que sería la vía del corazón y la vía de la maestría en general, que sí habría sido su alma con ese gran poder que ahora tiene y que nosotros podremos tener una vez que nos unamos con el alma gemela. Pero lo que te quería decir, que me estoy perdiendo también,
los espíritus nos sacan del alma. Fíjate, con ese truco energético, no llores, no sé qué. Es como que te dan calmantes en las heridas, ¿no? Algo así, es una conexión energética que tiene en cuenta las heridas, pero para hacer esa especie de conmiseración energética. Sí, sí, para que no llegues a tocar las fibras más íntimas, digo yo, Totalmente, y, fíjate, y te lo decía, no llores, no llores. Ahí estaría intervención quizá en ese momento de ese espíritu. Cuando tengamos más asiento en el alma, podrás detectar cada vez más, que no nos dé miedo, por cierto, pero podremos detectar, por ejemplo, en tu amiga esa, los espíritus hablándole quizás, como pasa en algunos talleres donde Miller le dice a la gente, oye, estaban ahí hablándole a esa persona, unos espíritus. claro, sí. Puedo ver lo que puedo ver ahora con un poco más de claridad es esto, cuando yo como respuesta ante alguna acción, algo afuera, me pongo en fachada y veo a esa otra persona con esa sonrisa puesta, tipo Garfield, eh, y que no es él, que no es la persona. Claro, Entonces me parece de miedo a veces, ¿no? Y porque eso sin haber escuchado, leído esto, jamás hubiera podido llegar a discernir o a darme cuenta sí, espontáneamente, ¿no? Pero yo creo que es una gimnasia, y no, y como que nos vamos la lectura, me parece a nosotros. no, bien, bien. En- entonces, sigamos, ¿no? Sí, Claro, o sea, nadie queremos sentir mucho las heridas, hemos hablado de esto. Y ahora, aquí este es otro punto que quizá por eso lo pongo aparte, ¿no? Un párrafo. Estamos como un poco más forzados, es otro punto como muy curioso e importante de sentirlo, sentir este tiempo, aunque no tenemos comparación, claro, pero sí durante los años de vida que hemos tenido, no tenemos comparación, me refiero a hace siglos, pero al principio de, de nuestras vidas, no sé si esto lo podremos sentir, habría que pedir guía también, guías que nos ayuden con esto, ¿no? Porque más forzados de lo habitual a sentir esas heridas. Por eso pongo parece. Esto es que no me lo invento porque hay revelaciones de las que no sé si fiarme, donde creí entender que hablan de eso precisamente, ¿no? De que este tiempo es un momento donde, aunque parece evidente, ¿no? Porque si viene mucha luz, o sea, donde viene mucha luz, es decir, tú imagínate, se han ido acumulando millones de espíritus celestiales que se han hecho como se hizo Jesús, que pasó al plano 8 y demás, ¿no? Todos esos, junto con muchos del camino del amor divino y del camino del amor natural, que aún no son celestiales los del amor divino y los del natural, que no saben que pueden serlo o no quieren saberlo, pues todos esos están trabajando con una humanidad que está con mucho peligro, ¿no? Entonces, fíjate que vemos que la luz, de alguna manera, ilumina la oscuridad, entonces los errores, los miedos y las tristezas serían la oscuridad en el alma, y si por aquí hay rondando mucho trabajo de luz, pues lógicamente es como que nos vamos a ver más forzados a sentir humildemente las heridas, ¿no? Parece muy evidente, ¿no? sí. Yo siento eso, últimamente siento eso, en esta posibilidad, ayer también, antes de ayer decía yo, qué maravillosa posibilidad que me da esto de quebrarme y, y estar obligada a reposar como para que
esto sea una gimnasia de ver y que salga, de ir limpiando. No sé si es el Claro. término correcto. Sí, sí, podría ser, ¿verdad? Sí, ha sido, claro, en tu caso parece, esta frase parece total, ¿no? Es como ese forzamiento a detenerte y a, bueno, que es un forzamiento sí o sí para apreciar las cosas más simples, además, ¿no? El hecho de poder tener los dos brazos, que es una cosa increíble, ¿no? Sí, y esto que te comentaba recién, de sentir las heridas y yo, como dice, estamos más forzados por ley, no forzados por Dios, sino que como que poder ver cómo actúa esa ley física, Mm, ya sea en la recuperación del hueso, que es real, están las radiografías que acompañan la evolución, mm. y lo único que uno tiene que hacer es quedarse quieto, Sí, ¿viste? Así que a mí me parece absolutamente maravilloso y, y poder ver con claridad esto de poder recordar lo que dice. Me acordaba de uno de los videos de AJ, falta Claudia para decir cuál era, donde dice uno sí o sí tiene que, eh, digamos, abrazar esta relación con el padre, con la madre, conocerla, sentirla, como para poder avanzar, superar todas estas cosas que por ahí uno tiene que no sabe de dónde, cómo, cuándo. eh, Tiene una emoción causal, ¿no? ujú. Que se da en los primeros momentos de vida, años de vida. Así que sí, eh, Sí, que nos es más, evitan, que nos impiden ese alma llena de errores, nos impide sentir la alegría que viene tan simple por el hecho de que las leyes físicas, como has leído el párrafo de después, las leyes sí, físicas mismamente son amorosas, es decir, la propia cosa que la tenemos como un dato de la curación, etcétera. sí, Sentir eso plenamente, pues si no hubiéramos dejado de ser como niños, en el buen sentido, pues lo sentiríamos y lo agradeceríamos con mucha más espontaneidad. Sí, a eso vamos, ¿no? Entonces estamos, como has dicho, como más forzados por ley, o sea, las leyes actuando en el alma, no forzados por Dios, sino por leyes amorosas, las del alma, las que actúan en el alma y que desatan nuestras atracciones, la compensación positiva o negativa, pues son amorosas igual que lo son las físicas, las leyes físicas en el fondo. Y un ejemplo es el que acabamos de poner, que lo ponen, ¿no?, en otras revelaciones, en otros discursos de espíritus. Este tema de la curación se comenta a veces. Bueno, entonces vamos a seguir. Y para prevenir quizá que mucha gente se sane realmente, es quizá por lo que hubo prisa por parte de los desencarnados controladores, ¿no? Que vimos hace poco la entrevista con Claudia de Gates, ¿verdad? De ese, sí, de ese magnate. Y, y parecen ahí como, bueno, en ellos la ley actúa exacerbando quizás su prisa para vender muchos medicamentos y muchas historias, ¿no? Porque ellos son grandes accionistas de estas empresas que no tienen la salud en la mente a la hora de vender, sino vender y el dinero y el poder, ¿no? Que creemos que son ciencia, pero en realidad son empresas y son lo que ahora mismo parece como que mete mucha prisa, ¿no? Es como un automatismo, funciona por ley al parecer, ¿no? En conjunción con todo el tipo de daño que tienen esas almas y los espíritus que les influyen y todo el tipo de daño que tenemos nosotros y los espíritus que nos influyen, ¿no? Eso es como una sinfonía dramática muy extraña. Entonces, nos están asustando, ¿no? Por todos los lados se intenta asustar a la gente, casi se puede masticar el miedo, ¿no? Y el enfado también que surge cuando no se procesa el miedo, va a surgir mucho enfado y por eso es posible que haya guerras muy grandes, ¿no? Aparte de la simbología que ya estamos viendo con los volcanes quizás y todo eso que también puede tener que ver el grado
de bestialismo que pueda surgir, de bestialidad que pueda tener, de brutalidad que sea un volcán, puede tener que ver con esto también. Entonces, asustar a la gente tanto con virus, etcétera, ¿no? Que es un poco a ver con cuánto tragamos de falsedades y etcétera, porque la enfermedad viene de otro lado, en el fondo, como sabemos. Entonces, y este movimiento, comento aquí, es preludiado en este movimiento que hacen a la vez pues corporaciones que tienen mucho poder económico e influyen con ese poder en los medios de comunicación y en los estados para vender armas, guerra. Es preludiado el movimiento de engaño que vivimos hoy con eso que vivimos desde muy fuertemente, pero antes también con la guerra al terrorismo, ¿no? ¿Tú has sentido un poco la conexión ya entre todo esto que estamos viviendo, que es como una continuidad? Sí, es más, el hecho de saber que la gente que es la misma gente la que provee de armamento, es la misma gente que provee a uno y a otro, a los que atacan y a los que se defienden. Sí. Entonces, es muy loco, y también el hecho de esta cuestión de pandemia, lo que impera es el miedo, porque aún sabiendo que no hay Sí. no hay verdad, no hay verdad o un hecho científico que avale toda la campaña que se está haciendo. Sí, pero Lo mismo, no digas los nombres de... no. Sí, Hay una prisa por cumplir con el requisito, ¿sí? Hay una prisa por cumplir con 1, 2, ahora la tercera. Entonces, y todos tienen esa prisa, ¿sí? sí, O mucha gente tiene esa prisa en cumplir con eso, no importa lo que sea. No, hay que, ¿sí? Sin hay que pararse a inyectar, hay que medicar, hay que hacer quizás enfermos crónicos. Y eso, fíjate cómo es el tema de controlar a través del miedo, como tienen que surgir los miedos sí o sí en esta época, si es que hay mucha luz, intentando, entre comillas, salvar el planeta, es decir, que nosotros mismos nos salvemos a nosotros mismos, sanando las heridas, es decir, viendo las enfermedades por lo que son momentos donde hay que procesar el miedo, la tristeza y todo eso. Sin embargo, sale mucha prisa por el lado controlador para hacer caja, hacer dinero con eso, prolongar los sistemas que se nutren del miedo y del control y de una interpretación de la enfermedad así. Fíjate, ¿no?, cómo encaja. Sí, sí. Aún así, como sabemos, nada puede tapar la luz. Se está notando en lugares que hay, o sea, como que eso se está haciendo más visible también. Hay cosas que se están haciendo visibles, así que digo, yo no pierdo la fe, como que eso Sí, me o sea, habilita. como que te ha venido la sensación de que tienes que sentir que el amor en el fondo siempre gana. Sí, Hay un sentido de eso. Lo que pasa es que eso también tiene trampa. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hablar con el tema de el apocalipsis, el cierre de los cielos, porque Dios no obliga a, como hemos claro. visto, a que la cualidad más pura del amor, que es el amor que viene del mismo Dios, no obliga a que eso sea recibido, y esa es la forma rápida de sanar el mundo. Y si no hay lo suficiente de personas que sanen rápidamente, quizás el movimiento donde se automatiza todo, y bueno, puede que la Tierra, lógicamente la Tierra se tiene que salvar, no se va a destruir todo, pero el cómo se haga ya depende de nosotros. Claro. Por eso es tramposo puede ser maniobra de espíritus que digan, no, ya está todo hecho, no hay que hacer nada y todo eso.
que eso sería lo que nos ha pasado en gran medida con la nueva era. Claro, claro. Muy bien, pues entonces vamos a seguir. Todo esto que hemos visto aquí, esta prisa, seguramente se da para que luego nos queramos meter todo tipo de venenos diversos, ¿no? Venenos en el cuerpo que supongo que distorsionan un poco más el campo del sentir en el humano. Porque claro, sí, con el miedo que actuemos para querernos nosotros mismos. Lo que quería decir, que se me estaba escapando, que luego el alma tiene todas las posibilidades de recuperarse de cualquier cosa. Lo que pasa es que, bueno, lo podemos entorpecer más, inyectando más o menos cosas, pero que ya por defecto a todos nos meten, vete a saber qué, desde pequeñitos, en la sangre. O sea que tampoco estamos diciendo que lo que estén haciendo ahora ya haga que muchas personas o que la persona ya no pueda sanarse, ¿no? Claro. Eso es lo que quería dejar claro. Se me ha entendido, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, lo que parece que todo elemento tóxico hace es como que intenta facilitar la distorsión dentro de lo que acabo de decir, de que el alma es súper poderosa y todo lo puede, pero si estamos entontecidos, ¿no? Si estamos atontados, confusos, porque lo tóxico facilita, pues eso, el malestar así general, el quererte adormecer contra el dolor y todo eso, ¿no? Eso lo has experimentado tú en momentos donde realmente cuando uno está intoxicado con algo, no sé si te viene ahora Claro, lógicamente el extremo de esto es cuando uno tiene una borrachera Sí, y la defensa de las leyes es apagas el cuerpo y el cuerpo entra, o sea, te duermes, o sea, el cuerpo se pone a regenerarse por tanto alcohol y el espíritu se ve obligado a ir a otro plano, como hacemos por la noche, a otro sitio. Entonces, eso sería facilitar la distorsión. Yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier elemento tóxico, desde la más mínima contaminación en el agua, en el aire o en el ruido, en el alimento, hasta lo que he dicho. Yo creo que es un continuo, que eso de que la distorsión en el caso de la borrachera, la distorsión total sería me tengo que salir porque el cuerpo no puede más y tiene que dormir. Si te surge algún otro ejemplo. es que, es que ese era el cuerpo, ese era el ejemplo que se me ocurría por la experiencia personal de una amiga. Y algo curioso también, cuando me pasó esto al momento de quebrarme, yo no recuerdo la sensación de dolor. Sé que me dolía, pero como que yo me veía pataleando, digamos, sosteniéndome la mano, como Sí, que digo esta circunstancia, no sentir el dolor, ¡tac!, te salís. claro, o sea, recuerdas que te saliste un poco del cuerpo para eso. Sí, sí. Total. Y no, lo único es el tema de las borracheras. Y bueno, y también por ahí algún tipo, no sé si decir, sí, puede ser algún tipo de meditación que proponen, donde la idea es no sentir. Exactamente. O Entonces, sea, salir del alma, ¿no? salirte del alma, lejos del alma. O sea, cuando decimos eso es una forma mala de decirlo, es salirnos de nuestro percatar, de nuestro darnos cuenta más profundo del yo real, del alma, y quedarnos solo en esa maniobra misma que tú has comprobado con ese accidente reciente, que es una maniobra que por el miedo a sentir del cuerpo espiritual,
o sea, perdón, por el miedo a sentir que tenemos como error en el alma, eso, el alma facilita que ella misma actúe en base a ese error y haga ¡pum!, me salgo del cuerpo, como me pasó a mí cuando me abusaron de pequeño sexualmente, que te sales y luego no te acuerdas. O sea, Claro, porque claro. vamos a pintar un momento lo del alma y todo esto. Bueno. Para simplemente refrescar. Esto es tan simple, a ver que no me sale esta. Ahora sale la aplicación y le voy a cambiar así. Va lento, un momento, ahora. Pero estamos hablando esto, como que el alma está en ese plano tan, digamos, abarcador, que abarca todo, y dentro de ella, que la podemos volver a dibujar ya aquí en nuestros planos, porque estamos dentro de ella, pues están el cuerpo espiritual y el físico, que de día están pegados y de noche el cuerpo espiritual se va por ahí y no nos acordamos también por errores que hay en el alma, que nos dan miedo, todo esto. Entonces eso, el error, porque fíjate que si estuvieras en unidad con Dios, qué paradójico es, porque no te importaría sentir el cuerpo plenamente y quedarte en él, o también te podrías salir, pero salir no desde el error, sino desde el amor, ¿no? Te sales pues porque no necesitas sentir el dolor. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Porque ese gesto porque no es necesario sentir el dolor, ¿para qué? Supongo que se entiende, ¿no? Parece evidente que a lo mejor eso se puede hacer tanto desde un error como desde un gesto de amor, ¿no? Por uno mismo, simple. Uy, ¿qué tal? Claro, sí. No sé si te parece esa reflexión de que se puede hacer desde el error. A veces esto, bueno, muchas veces se hace para no sentir las heridas, pero en este caso habría sido desde algo bueno para el alma, ¿no? Porque para el alma, ¿de qué le sirve sentir ese dolor en ese momento? A lo mejor sí, ¿no? Me estoy equivocando. Si lo hubieras sentido en ese momento plenamente, a lo mejor hay más capacidades curativas. No lo sé cómo será eso, ¿no? Lo podemos preguntar a guías y cosas. Le vamos a preguntar. Sí. Claro, no, es como vos decís, no es necesario sentir por todo, yo digo, interpreto que uno siente el dolor, nada más sería una señal para avisar de que algo no está bien, pero todo lo que se genera, porque en ese segundo pensar en mi mano diestra, en todo lo que no iba a poder hacer, todo eso en ese segundo pasó por mi mente, entonces es como que ahí se activa esta cuestión de del dolor, ¿no? O del Bueno, sufrimiento. claro, pero ahí me he equivocado casi con seguridad, porque si uno se permite, como los niños pequeños, sin miedo, sentir todo el dolor, uno puede llorar más. Y ese lloro tendría que ver con la emoción causal que te ha provocado el accidente. Entonces, el hecho de salirse del cuerpo sin que lo haga de verdad el alma a voluntad, por ejemplo, no es el mismo caso que tengo en mente, el caso de Jesús cuando le crucifican, que le cuelgan de un poste, pues ahí él ya está en unidad con Dios, ya no hay errores.
que hayan sido señalados por la ley de atracción, ya no le matan por su ley de atracción, le matan porque la luz desata la oscuridad y la gente con miedo reacciona, con miedo a perder la fortuna, en el caso del templo judío, miedo a perder los impuestos y muchos otros miedos de mucha gente, religiosos, políticos y eso. Y entonces él no tiene una emoción causal que haya desatado esa atracción, no es una atracción. Pero en tu caso sí, habría, en teoría. Y por lo tanto, el hecho de salirnos del cuerpo es prolongación de la herida en el fondo, es postergar, para bien y para mal, pero bueno, es postergar. Sí. Sí, porque cuanto antes lloremos, todo ese dolor emocional que te empezó a venir, que es muy interesante porque has dicho que recuerdas perfectamente que te vino un dolor emocional acerca de las pérdidas que ibas a poder sufrir sin poder unos cuantos días usar el brazo, etc. Era muy interesante ahí haber tenido la valentía que nadie tenemos normalmente de quedarnos como niños pequeños a llorar, que es la humildad, tal como la define y a lo que se refería Jesús hace 2000 años, ¿no? Con lo de mansos, ser mansos, los mansos heredan la tierra, que ahora veremos esas cosas, la humildad. Entonces, ¿te acuerdas bien? Has dicho de lo que te pasó por la mente. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pues, mira. Tengo ese recuerdo. ¿El qué? Tengo ese recuerdo, digo, tengo ese recuerdo. Porque como podía esto recordarlo así tan claramente y sin sentir el dolor físico. Cuando movía la mano era una pequeña molestia que en ese caso ahora, después de que me sacaron en la otra parte del yeso, como que siento más dolor físico, por decirte de alguna manera, que entiendo que es el temor a que todo esto que te digo que se está haciendo todo bien, llegue a no estar tan bien, una cosa así, pero es miedo. Claro, pues hay que sentirlo, ese miedo, porque el miedo no sentido crea, fabrica condiciones. Sí, pero bueno, Exacto. vamos a seguir. Mira, entonces, lo que decíamos, lo tóxico, ruido, polvo, contaminación, el aire, agua, alimentos, miedos, venenos inyectados, con todo eso parece que hay más ruido, entre comillas. ¿Ruido en dónde? En la conexión entre el alma y los dos cuerpos, físico y espiritual. La toxicidad de todo tipo parece que nos nubla como seres que también somos, entre comillas somos, un cuerpo energético, pero que en el fondo somos realmente una poderosa alma, y todos por igual, ¿no? Que ya lo hemos dibujado ahí. Entonces la toxicidad, lo que hemos visto, nos nubla por ahí. Y aquí sigo, a saber hasta dónde se ha llegado con la investigación para intoxicar, ¿no? Que por propia lógica de acumulación de capital en las empresas farmacéuticas, escudándose en la ciencia, pues al final terminan haciendo muchas cosas que en realidad son muy burras, son simplemente para intoxicar a veces, ¿no? Como se ha visto muy bien en las muchas demandas que tienen, las demandas más millonarias en Estados Unidos creo que son contra farmacéuticas, creo. Entonces, hacer enfermos crónicos, todo eso. Cosas tóxicas que al menos puedan intentar entorpecer ese cierre de los agujeros emocionales, ¿no? De nuestras heridas emocionales, y en la mayor cantidad posible de personas, para que así sigamos siendo una masa controlable, es decir, una masa que protege sus miedos en el alma, sus errores, que los protege ahí, y también sus penas, en vez de llorarlas, ¿no? Eso, y es por nuestro miedo, porque protegemos eso en vez de procesarlo, protegemos el miedo. Bien, entonces en el tema de las inyecciones ya se dice muy abiertamente que hacen con ellas terapia génica, es decir, tienen cosas
con estos pinchazos que dan, con esa crisis mediático-empresarial que está habiendo, ahí están hablando de eso, de que inyectan fragmentos con la intención de modificar un poco el ADN. Intentan cambiar, sí, eso te lo dicen ellos mismos, salen oficialmente. Intentan cambiar quizá así, o intentan asustar diciendo que pueden cambiarlo, que no sé si será eso también. Y también se hablaba de que están metiendo cosas que se puedan detectar mediante radiaciones, etcétera, ¿no? De todo tipo de cosas. No se sabe. Eso, entonces intentan cambiar quizás nuestro código genético. ¿Para qué? Para que la relación entre el cuerpo físico y el espiritual sea peor, digamos, tenga más ruido, como hemos visto, sea entorpecida, así como también la relación que hay entre esos dos cuerpos y el alma. Claro. Entonces, claro, parece lógico pensar que intenten eso a la desesperada, podría ser. Y entonces aquí como que ya cambia un poco de tema. Vamos a ver si llegamos a lo del Apocalipsis, un poco a hacer esos pequeños planteamientos. No sé si van a querer encerrar aquí otra vez a la gente. En algunos sitios de Europa hay encierros ahora mismo, por ejemplo. Se está encerrando. Y aquí, Sí. aquí depende del país. Aquí ya hay regiones en España y Europa, pero tengo entendido, por ejemplo, que en Rumanía están encerrando a la gente de nuevo en casa y cosas así. Pero aquí lo que ahora hay son regiones donde piden esa especie de pasaporte, ese sello, ¿no? Esa credencial para poder entrar en cosas, en los eventos. En algunos sitios incluso intentarán hacerlo para los supermercados y cosas así. Entonces, podríamos pensar que ese gesto de pedir un sello, o bien el gesto de los pinchazos que quieren un poco obligar a ello, podría ser aquello que se habla de la marca de la bestia, que aparece en el libro del Apocalipsis, interpretándolo en plan como si ese libro hubiera hablado del futuro muy lejano, 2000 años después, cuando hemos visto, ¿y por qué lo decimos? Porque estamos viendo que de hecho vuelve Jesús. Pues estamos en un momento muy especial porque a todas luces Miller y Mary no son cualquiera, por lo que ya vemos que están haciendo, y es el ejemplo increíble que está dando, sobre todo Miller, empezando ahí. Esas cosas que ha hecho es muy raro. Entonces, pues parece que es eso. Yo creo que en el Apocalipsis, ahora lo veremos, también hablan, a lo mejor en qué sentido, pero de la segunda venida, no sé en qué sentido. Pero la marca de la bestia, a ver si lo detectamos también en el texto ahora. Pero claro, aquí pongo, porque es que no me lo he leído, de hecho, ese libro lo he ojeado así. Y los estudios que haya sobre él, pues tampoco. Me leí a lo mejor un poco el artículo de la Wikipedia, no sé, o sea, muy poco. El libro este último, con el que acaba la Biblia cristiana, está mezclado lo que podríamos llamar con exageraciones, ¿no? Pues como en plan, en realidad todas las revelaciones, como las personas están con errores emocionales, en muchas revelaciones se mezcla todo, se mezcla confusamente las cosas, la información que se pretende dar. Entonces aquí ya supongo que en ese libro, quizás si es cierto que se refiere a esta época, estaría mezclando confusamente los factores que estamos viviendo hoy, que quizá estamos hoy en ese tiempo, y lo que estamos viviendo, ¿cuáles son esos factores? Bien, ¿me sigues hasta aquí? Sí, Iván, sí, te sigo. Vale, entonces, el factor es que Jesús vendría a castigar y a matar a la gente mala. Eso está literal ahí, creo, en ese libro. Y claro, eso es una tontería mayúscula, pero sería una mala interpretación a partir de la revelación. O sea, es decir, a partir del hecho de cómo se dan las canalizaciones, que se dan siempre con el filtro, con un poquito de filtro. Ya lo vimos el otro día, por ejemplo, en el caso de María Magdalena,
con Raquel, la canalización esa, no lo vimos exactamente en uno de los momentos donde lo comenta, pero te lo comento, que en uno de los momentos de esa sesión habla la guía celestial Raquel, habla de su interacción con María mientras está canalizando. Y dice que María tiende a suavizarlo todo. Y cosas así, ¿sabes? Como que claro. ellos son más directos, por ejemplo. Y de hecho, a lo largo de esa sesión se va haciendo más directa la cosa con el público que pregunta. Y bueno, y Miller, por ejemplo, si te das cuenta, muchas veces es muy directo. Sí, es muy claro, ¿no? O sea, que no le importa decir a la gente la verdad de, oye, estás haciendo esto, tienes este error y así, ¿no? Entonces, eso era como un poco para ilustrar que hace poco ya lo vimos también, o sea, que no es una cosa que nos inventemos, sino que eso, es muy famoso. Además, esto que estoy comentando, de que los canales, lógicamente, de alguna manera filtran con su actitud en el alma, con sus errores en el alma, se termina filtrando un poco la pureza del mensaje. Y entonces, esa mezcla confusa de los factores que hay, de los protagonistas y de todo lo que revela ese libro de forma tan dramática y tan extraña, pues en gran medida serían interpretaciones sesgadas y erradas y mezclas confusas. ¿De qué? Entonces aquí pongo dos factores grandes de lo que vivimos hoy, quizá, ¿no? Que sería la segunda venida, que Jesús está en Australia, ¿no? Y aquí aprovecho para meter esta información que no viene a cuento, pero bueno, viene preludiada, por ejemplo, esa venida de Jesús en forma física, solo por algunos materiales que dicen ser dictados por Jesús, solo algunos, no, ni mucho menos todos. Ya hemos hablado, no hay que repetirlo ahora, antes pues de lo del curso y todo eso. Entonces, esos materiales dictados en el siglo XX, a principios de este, bueno, ese es un factor, ¿no? La segunda venida en Australia, que es a lo que ahora deberíamos pasar a mirar un poquito simplemente para, sin haberlo leído antes, mirarlo un poco en el libro del Apocalipsis, cuando habla de un Jesucristo que viene y todo eso. El otro factor es que eso coincide con muchos desastres, ¿no? Estamos viviendo crisis, digamos, artificiales, este tema de la prisa que hemos dicho antes, ¿no? Pero también, curiosamente, pues desastres naturales, unas inundaciones muy grandes en algunos sitios, en Europa, la sequía que habéis tenido en Argentina, el volcán de La Palma, o esto de intentar envenenar a mucha gente ahora, atemorizándolas. El miedo es un veneno, ¿no? Atemorizando a discreción ahí durante meses, la gente encerrada, solo viendo una televisión donde les venden el miedo. Eso es otro de los desastres, ¿no? ¿Me sigues hasta aquí, no? ¿Tienes algún comentario? No. Vamos a terminar y Claro, echamos sí. un ojo al libro ese. Así que los mansos, los humildes, heredan o heredaremos, si tenemos suerte, entre comillas, la tierra. O sea, si realmente somos humildes con nuestros miedos, pues miedo a sentir la tristeza, todo lo que hemos visto, ¿no? Cosa que es difícil. Si realmente somos humildes, heredamos la tierra. Eso está ahí, esa frase es muy célebre y quizás significa algo para este tiempo. Entonces, en realidad esto lo pongo así como tajantemente, pero lo estoy diciendo como una hipótesis, ¿no? O sea, bueno, quizás esta es la época donde se aplica esa frase, ¿no? Pero sí que con la venida de Jesús queda totalmente claro lo que significaba la humildad y su importancia. O sea, sentir, cual niños pequeños, los miedos que todos alojamos en el alma y que modelan nuestras vidas, ¿no? Sentirlos para poder así sanar la causa real que está en el alma, el corazón, digamos, que es la causa de lo que estaría pasando ahora, ¿no? Y
colectiva e individualmente y que lleva muchísimo tiempo pasando en este planeta, que ya se agota de eso, ¿no? ¿Y qué es? Idolatrar el miedo, que es lo que estamos haciendo a lo bestia ahora, ¿no? Entonces, Sí. también para eso, Miller, Jesús en Australia, ha aclarado definitivamente el papel del amor de Dios, que fíjate la insistencia que hemos visto en eso hace poco, pues ya vimos los documentos de eso y los vídeos, está fantástico. Entonces, y que no es el amor natural. He venido para hacer unas aclaraciones muy fuertes y entonces, y así, para sanar más rápido y seguro, hay que, entre comillas, hay que pedir amor de Dios para facilitar la espontaneidad de ser o la espontaneidad de nuestros movimientos a partir de ese proceso o siguiendo ese proceso de sanación real del alma, en vez de ser un proceso en parte trucado, como hemos visto, ¿no? En la nueva era, en gran medida, en la pobre nueva era, ¿no? Intervenido por espíritus, como nos pasó en gran medida en torno al curso de milagros, por ejemplo, donde había mucha manipulación energética de espíritus, y ya digo, independientemente de quién lo haya dado, pero si vemos lo que dice Miller, él no. Así que no sería Jesús. Si Miller en ese momento, era un vídeo creo que temprano, quizás del 2010, en el que le vi hablar, creo que en una parte donde hablaba también de Hawkins, de Richard, o no, David Hawkins creo que es, donde habla de que ese autor de Nueva Era también, que ha leído el curso, muy del curso de milagros, ese autor muy traducido en España también, habría sido sobrecubierto por un espíritu de pequeño, muy fuertemente. Ajá. Sí. Vale, entonces, es decir, en esa sanación real podemos arrepentirnos y perdonar de verdad, y por eso podemos entonces acoger la relación con Dios, porque si no hay arrepentimiento, no puede Dios relacionarse con nosotros, porque en realidad nosotros, o sea, no estamos sintonizados a la verdad de ser un alma tan poderosa y de que hemos grabado a otras almas emociones de miedo y error y cosas así distorsionadoras. Y si no nos sintonizamos con eso, para lo cual un ingrediente esencial es el arrepentimiento, Dios no puede hacer nada con nosotros. O sea, si no reconocemos nuestra deuda con Dios, por así decirlo, por lo que le hemos hecho a otras almas, pues es como si estuviéramos expulsando a Dios de nuestra vida y de sentir nuestra alma, porque el alma está creada por Dios. Y entonces nos estamos alejando del alma, del hecho de ser un alma, cuando no podemos sentir ni un poco de arrepentimiento. Muchas veces, en muchos aspectos, ni un poquito. Y eso es lo que hemos visto muchas veces y es el gran aspecto del arrepentimiento, que es para poder involucrar a Dios, el hecho de ser un alma. Entonces, esa sanación real nos lleva a ser más espontáneos, recobrando así el enorme poder del alma, que todos somos por igual, un alma única, cada uno única, aunque igualmente poderosa en todos, poderosa en amor y verdad. Así que ahí vamos con lo del Apocalipsis. Ahí Iván habló Ana en el grupo. No sé si querés escuchar o continuamos. Sí, la incorporaríamos cuando terminemos un poco aquí, porque ahora ya, como Bien. ya hemos empezado, sí. Luego hablamos con ella. Muy bien. Ahora, porque tampoco vamos a estar mucho más. Entonces, fíjate que si miras la Wikipedia, lógicamente tiene muchas interpretaciones del contenido del Apocalipsis, y esta cosa futurista que llaman aquí, esta tercera, conlleva identificar los personajes del Apocalipsis con distintos humanos que han surgido
han intentado identificar la bestia, las bestias que aparecen en el Apocalipsis, con todo tipo de tiranos, ¿no? Que si Hitler, Mao. Pero claro, ahora sería muy... Lo que está de moda ahora sería, o lo que nos llama la atención, o surge más espontáneamente, es identificar la bestia quizá con la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Que en alguna medida podrían querer intentar controlar muchos desencarnados, ¿no? Para que sea esa inteligencia artificial la que, con la ayuda de esa inteligencia artificial, los desencarnados poder manejar a los magnates que están detrás de las grandes empresas de comunicaciones, informática, etcétera. Eso sí que parece bastante bestial, ¿no? Más que un pobre hombre, ¿no? Hay un loco, un tirano que ya bastante tiene con su... Sino, bueno, como la bestia, como esa conjugación de muchos desencarnados, desesperados, porque odian a Dios, odian la vida, pero aún les queda la suficiente capacidad mental como para influir y perseguir el mal a toda costa, lo más astutamente que puedan, quizá con ayudas ya a la desesperada de lo que les dejen en la inteligencia artificial o en aspectos así de la humanidad, en Internet, o sea, usando todo lo que puedan. Entonces ese sería el truco, ¿no? Uno de ellos. ¿Tú eso lo habías visto en algún lado? De hecho está en las películas, ¿no? Muchas películas de apocalípticas que tienen que ver, pues Matrix, por ejemplo, es eso mismamente. Matrix, ¿la viste? Sí, vi Matrix. Matrix es una máquina que posee literalmente a los humanos. Y claro, te tenés que conectar a ella para poder ver, aprender, manejarte, digamos. Sí, que pero está, la Matrix tiene ahí a los humanos entubados, los cuerpos, y entonces hace uso de sus capacidades como almas, digamos, para que vivan una realidad artificial. Sí. Y es un poco lo que pasa ahora mismo con la tecnología. Es eso mismo lo que está pasando. Lo que pasa es que Matrix lo representa con exageradamente, ¿no? claro, pero se Entonces, puede ver operar con desde los más pequeños a los más grandes, digamos, pegados a una pantalla. exactamente, esa es la idea. Sí, pegados a muchas, fíjate, cada vez más cosas, no solo pantallas. Sí, sí, eso. ¿Y cómo sigue esto? Ah, la bestia surge del mar. No, pues si te parece, como tengo que ir al servicio y a lo mejor Ana quiere comentarlo también, pues podemos hacer una segunda parte dentro de unos minutos. Perfecto, sí. Vale. Bien, Venga, hasta despídete del amado público. Y gracias, amado público. gracias. Y vamos a ver si seguimos o no, ya veremos. Hasta el siguiente.